Gracias, señor presidente. No sabía realmente cómo empezar. Quizá una forma de empezar, que la primera que pensé es hablar de los países diferentes, porque yo permanentemente tengo esta sensación de que, sobre todo con el bloque kirchnerista, y lamento decir que hoy casi todos los discursos de todos los bloques son discursos iguales al del Frente para la Victoria, desde el trotskismo al Frente Renovador, al peronismo, lamentablemente. Yo tengo la sensación de que vivimos en países diferentes, desde la época en que decían que había menos pobres que en Alemania y que se comía con 6 pesos, ¿no? Y me parece raro que se hable, por ejemplo, de ruidazo y de puebladas. Yo, de lo que me acuerdo, no me pareció que el ruidazo hiciera mucho ruido. Sí me acuerdo de cuando nos dejaron con las velas, cuando dejaron a la gente sin energía, donde se cortaba la luz por semanas y semanas, y subían los viejitos al quinto, el sexto piso por la escalera con los hijos al lado rezando para que no les diera un ataque cardíaco, y la gente salía y quemaba gomas. Esa sí que hizo bastante ruido, esa quema permanente de gomas de gente que no tenía energía y que tenía que pasar semanas y semanas sin electricidad y sin agua. Y es bueno que hayan hecho una marcha de las velas, porque nos hizo acordar cómo nos dejaron con las velas, del autoabastecimiento a las velas. Pero después pensé que me da mejor pensar en el futuro y decir que, como estamos hartos de las consecuencias, el Frente para la Victoria y sus aliados nos proponen volver a las causas que originaron todo esto. Pero quisiera ser más propositivo y empezar entonces así. Estamos haciendo lo que hay que hacer, que es arreglar el desastre que dejaron. Y lo estamos haciendo con sensibilidad. Por eso hay una tarifa social que cubre al tercio más pobre de la población. Y por eso, a pesar de que se mantiene el aumento de tarifas, se buscó una forma de aplanarlos para que el impacto sea lo menor posible. Resulta que desde el 2000 al 2015 la inflación subió el 1.400% y las tarifas de Capital y Gran Buenos Aires, mi distrito, pero uno de los más ricos, subieron el 30%. El 30%. ¿Sí? El resultado de todo esto, señor presidente, fueron 130.000 millones aproximadamente de gastos en subsidios, 130.000 millones de dólares. Cuando hicieron el paga Dios que este gobierno tuvo que arreglar, los 130.000 millones, la disminución de la deuda fue de 70.000 millones de dólares, la mitad. Después se patinaron el doble en subsidios. Con 130.000 millones de dólares se hacen 17 autopistas ida y vuelta a Ushuaia a La Quiaca y se soterra 75 veces el tren Sarmiento. Para tener una idea del gasto que hicieron. La excusa, como siempre, fue la defensa de los pobres. La escuchamos, los argentinos, los pobres. El 10% más pobre de estos 130.000 millones recibió 5% de los subsidios en gas y el 10% más rico recibió el 10%. Y en electricidad, el 10% más pobre de toda esta masa inmensa de dinero recibió el 8% de los subsidios en gas y el 10% más rico recibió el 20%. Entonces, a mí me parece que hay que tener un poquito de responsabilidad y efectivamente sí, lo que se quitaron no fueron los impuestos, fueron los impuestos a las exportaciones. Impuestos a las exportaciones que tienen una relación directa con la capacidad que tiene de financiarse un país. Y sí fue neutro, porque con la reactivación que produjo en todo el interior del país y con lo que eso dio en términos de carga fiscal, desde luego que fue neutro y hasta positivo, están hechas las cuentas. Pero además provocó una reactivación de las importaciones. Les paso algunos datos de hoy, porque parece que como vimos en dos países diferentes, y como mucha gente habla y lagrimea sin ver las cifras, sería bueno que le pegaran un vistazo. Porque el dato de hoy, justamente, que es el informe sobre el intercambio comercial argentino, las exportaciones superaron los 14.400 millones de dólares, con un crecimiento del 13% interanual, 4 veces más que el PBI. Dato de hoy. Son 3 meses consecutivos de crecimiento de 2 dígitos. Y lo que lidera, señor presidente, es la industria. Las manufacturas de origen industrial aumentaron interanual 23% en marzo y 20% en el trimestre.
Y con respecto a las tarifas, voy a dar un ejemplo muy simple, que es el mío. Esta es mi tarifa, la pongo a disposición, ya la publiqué. Yo vivo en un departamento que tiene muy poca eficiencia energética, porque es así, son 70 metros, pero un solo ambiente, con una superficie vidriada completa de un lado, ¿sí? Y tengo solamente la energía más cara, que es la eléctrica, y estoy gastando por mes 1.642 pesos, señor presidente. Acá lo tiene, esta es mi factura, 1.642 pesos. ¿No? Bueno, 1.642 pesos. Para los que ganan, para los que hoy reciben menos de 2 salarios mínimos vitales y móvil, hoy hay una tarifa social que les asegura un consumo plano hasta 150 y que después les cobra 25% y 50% de la tarifa hasta un nivel razonable. Entonces, hablar de insensibilidad, los que le dieron toda la guita de los subsidios para calentar piscinas y para calentar gimnasios en la zona norte, en Recoleta, en Calafate, en Puerto Madero, donde viven la mayoría de los dirigentes que hicieron esto, vaya casualidad, me parece que es simplemente una tomadura de pelo. Y me parece, señor presidente, que todas las propuestas de discusión son bienvenidas y van a ser bienvenidas mañana. Pero el punto central es que han dejado un país quebrado financieramente, con la infraestructura hecha pedazos, y con la energía destruida, porque teníamos autoabastecimiento energético y terminamos importándole al fuel oil de Venezuela y se nos perdían los barcos en el camino. Entonces, a mí me parece que los que armaron todo esto, no digo que se tengan que callar porque la democracia implica que todo el mundo pueda hablar, pero deberían empezar por explicar por qué no hicieron todo lo que había que hacer cuando la soja promedio durante los 12 años de kirchnerismo promedió $480 la tonelada, promedio de 12 años, y dejaron déficit, carga fiscal récord, la infraestructura destruida y la energía devastada. Nosotros, señor presidente, con errores y con aciertos y con sensibilidad, por eso la tarifa social y por eso la tarifa plana, estamos haciendo lo que hay que hacer, que es reconstruir un país que nos dejaron destruido. Gracias, señor presidente.